¿Vives conforme al deseo que te habita? Es la pregunta que va a lanzar Jacques Lacan en el seminario número 7, que se llama el Seminario de la Ética del Psicoanálisis. Y con esa pregunta va a revolucionar el pensamiento de Francia en su momento y de todos aquellos que estaban relacionados con este pensamiento que partía de muchas otras ciencias. Porque como bien sabemos, Jacques Lacan es un psicoanalista que tomó, además de la medicina, otras muchas áreas para poder dar cuenta de su teoría psicoanalítica. Humanistas, filósofos, personas que estaban dedicadas a las humanidades, estaban azorados con esa pregunta. ¿Y de qué deseo estamos hablando? ¿Vives acaso conforme al deseo que te habita? Porque para Lacan, la ética del psicoanálisis no es otra cosa más que la ética del deseo. Y dirá Jacques Lacan que el objetivo de una cura psicoanalítica es que cada ser humano encuentre su deseo y que tome decisión de si va a vivir conforme a ese deseo o no, porque puede también elegir que no. Pero lo importante es reconocerlo, saberlo, dilucidarlo, esclarecerlo. Y aquí hablamos entonces no de deseos que tienen que ver con necesidades, hablamos del deseo en sí que habita un ser humano en su estructura, la estructura psíquica, aquello que tiene que ver con el inconsciente, con nuestra mente. Jacques Lacan dijo que el psicoanálisis no iba a ser una ética de la moral, aquello que es correcto o aquello que es incorrecto para la moral. No es, por lo tanto, una religión, era una ética del deseo. Es algo que tiene que ver con el inconsciente, con aquello donde un sujeto ha sido inscrito desde que nació, desde antes incluso de ser concebido. Entonces vamos a intentar hacer una pequeña reseña en torno a esto del deseo. Cuando un bebé va a ser concebido, desde allí ya empieza a tener una historia que va a ser dicha con palabras que en psicoanálisis le llamamos significantes y que van a significar algo para ese sujeto. Le llamamos el sujeto del inconsciente porque es un ser que está hecho de palabras y que a partir del inconsciente va a controlar la estructura de esa persona. El inconsciente es la parte de la mente que no entendemos, pero que nos hace actuar. Cuando de repente decimos, no sé por qué le he dicho esto, pero se lo dije, eso es lo que tiene que ver con el inconsciente. Son esos actos, esos dichos, esas acciones que se escapan a nuestro control. Es fácil visualizarlo cuando vemos a alguien que está borracho, porque alguien que está ebrio, como bien dice el dicho, dice la verdad. ¿Pero de qué verdad hablamos? Pues de una verdad inconsciente. Puede ser que alguien ebrio diga por allí a alguien que le gusta o que le cae mal, o que lo que está haciendo en realidad no es lo que quiere hacer, y va a empezar a decir cosas que llamamos indiscretas. En México se dice hacer el oso, me imagino que aquí debe ser como hacer el payaso. La cuestión es que hay algo allí que se dice y que los demás no quieren escuchar, porque aquello que tiene el inconsciente para decir no se quiere escuchar, no siempre, casi nunca. Y por eso existe el psicoanálisis. Porque es allí en donde sí lo vamos a escuchar. ¿Pero qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a nosotros mismos. Vamos a escuchar aquello que nuestro inconsciente tiene para decir en una serie de situaciones que llamamos lapsus, olvidos, sueños, y que aprendemos a interpretarlos para dar con ese deseo. Jacques Lacan decía que cuando un sujeto cede en su deseo, se traiciona a sí mismo, y que la traición, la peor que puede haber, es la que se hace a uno mismo. Y con el Greco, como ejemplo, hay cosas que podemos tomar de su historia, como esto que hemos visto, por ejemplo, en la película En torno al padre. Hay alguien que por allí le dice, tú eres pintor, lo dijo tu padre. Vamos a tomar esa frase para entender que el deseo tiene que ver con el padre. Tiene que ver con el deseo del padre, que en psicoanálisis le llamamos esos otros
que están allí y que tienen algo que decir en torno a lo que quieren que nosotros seamos. Hace poco en una clase yo les decía que hicieran una especie de análisis interno e intentaran pensar si saben qué quieren o qué quisieron sus padres de cada uno de los que en ese momento me escuchaba. De repente alguien me decía que el padre quería una cosa y la madre otra, y estas cosas eran diferentes. Lo que quiero decir con esto es, primero, tenemos que tomar en consideración que el deseo no es algo sencillo de esclarecer. Creemos que sabemos, pero hay que tener cuidado, porque mientras más creemos que sabemos, más cerrados podemos estar. El deseo es algo que puede irse desplazando, es algo que puede ir cambiando, mutante, pero el deseo estructural, ese está allí y es indestructible. Es algo que tiene que ver con la esencia del sujeto. Puedo comentarles otro caso de alguien que en un momento determinado descubre que es homosexual, una mujer lesbiana, pero a la hora de que lo descubre, de que se da cuenta que efectivamente lo es, decide no actuarlo, lo que decimos vulgarmente no salir del armario, porque no quiere, pero ya sabe que lo es. La diferencia entre poder elegir algo a dejarse llevar por el control del inconsciente es que cuando nosotros llegamos a descubrir en dónde está vinculado ese deseo nuestro, podemos entonces decidir. Hay decisiones en la vida que son complicadas, muy complicadas. Hay gente que lo tiene más complicado que otras. Quizás esas son las que acuden a psicoanálisis. Pero todos los seres humanos tenemos de todas maneras la complicación de entender ese deseo en el que estuvimos estructurados desde antes de nacer, desde que empezaron a querer concebirnos nuestros ancestros. Pero cuando ya estamos aquí, ese pedazo de carne que nace empieza a ser designado con palabras y empieza a creársele un mundo. Comentarios de las abuelas como diciendo, esta niña que se llama como yo, Asunción, yo quiero que se case, que tenga tantos hijos, que vive en el pueblo, que no se vaya a ir a Madrid, que se quede en la ciudad, que se dedique a coser, a cocinar. Y todos esos deseos de esas abuelas, de esos padres, siempre van a tener una influencia en esa persona que ha llegado a este mundo. ¿Cómo saber cuál es el deseo propio y poderlo apartar del deseo de los demás? Cuando nosotros intentamos complacer al otro, Jacques Lacan dirá, nos colocamos en el lugar de complacer o completar a ese otro que nos ama. No queremos perder su amor y para no perder su amor, entonces queremos complacerlo. No traicionarlo, no traicionar a ese otro que cree en mí y que yo quiero darle lo que ese otro espera de mí. Y lo hacemos. Hacemos una serie de cosas porque creemos que no queremos traicionar al otro. Pero no nos detenemos a pensar qué queremos nosotros. ¿Cuál es nuestro deseo, el nuestro?